Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para hablar más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre este tema en Romanos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Ya vimos cómo debe ser nuestra relación con Dios en Romanos 12 y también con los hombres si son perdidos o salvos en Romanos 12. Y aquí vamos a ver que Pablo quiere seguir explicando nuestra relación con otros grupos, en este caso el gobierno en Romanos 3. Y es cierto que sí, somos ciudadanos del cielo ya porque renacimos, somos hijos de Dios, pero también seguimos en esta carne y por eso eres un ciudadano del país en donde estás. Y debemos tomar eso en cuenta cuando estamos tratando de saber cómo debemos relacionar con el gobierno, ¿sí ven? Y Pablo aquí en Romanos 13 nos da 4 razones, y 4 es el número del mundo, y tenemos que vivir en este mundo, ¿sí ven? No somos del mundo ya, renacimos, pero vivimos en este mundo, y por eso debemos vivir según una manera adecuada con eso. Y Pablo nos da 4 razones por qué debemos vivir en una manera específica con el gobierno. Entonces, Romanos 13, como siempre es bueno tener la Biblia en estos estudios o no vas a entender nada. Romanos 13 y versículo 1, la Biblia dice: Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, al orden de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos recibirán condenación para sí. Y puede ver aquí que esto básicamente dice que el gobierno es algo que fue ordenado de Dios. Y por eso debemos ser sujetados a eso. Entonces, mirando eso, potestades superiores, es decir, yo creo que eso es el gobierno. Vamos a ver por qué. Vamos a Génesis 9. Génesis 9. ¿Cuándo fue que Dios ordenó esta potestad superior para resistir a algunas cositas? Génesis 9 y versículo 3 dice, y esto es después del diluvio, ¿cierto? Entonces tenemos Noé y las 7 personas que son parte de su familia y ya. Y Dios dice a él, versículo 3, todo lo que se mueve, que es vivo, tendréis por mantenimiento, como verdura de hierba o soledad todo. Entonces eso fue cuando los humanos podían comer carne también. Entonces antes el diluvio no era así, había un cambio. Y con este cambio Dios está agregando algo o dando algo a Noé para ayudar, ¿sí? Con resistiendo algo que pasó antes del diluvio. Vamos a ver eso, versículo 4. Empero la carne con su alma, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestras almas, yo la demandaré. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré el alma del hombre. El que derramare sangre de hombre en el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No vea que ahí Dios está diciendo que no deben comer la sangre de la carne, deben cocinar, deben sacar esa carne, ¿sí, no? O esa sangre, perdón. Pero también Él agrega ahí este concepto de que si alguien derramare sangre de otro, es decir, lo matan, que deben matar a esa persona. ¿Sí, no? Y la razón es que porque el hombre fue hecho en la imagen de Dios. Y eso es Dios diciendo a Noé, tú tienes ya esta cosa de castigo, ¿sí?
castigo capital, es decir, debes matar a alguien que está matando a otros. Y eso es el comienzo de esta potestad superior siendo activado y dado a los hombres para usar en el momento. En este caso, el gobierno era las familias, porque Noé era la cabeza de la casa y ya. Pero ese concepto ya sigue hoy en día. El gobierno está aquí para resistir lo que es malo, incluyendo el asesinato. ¿Sí? Eso es el propósito. Y Dios dio eso. Entonces, si estás contra el gobierno, sin alguna razón específica que vamos a ver hoy, estás contra Dios. ¿Verdad? Oh, no me gusta pagar impuestos. Eso no es una razón de no pagarlos. Vamos a ver eso. Porque si lo haces, estás resistiendo algo que Dios ordenó para nosotros. ¿Sí, va? Dios quiere que el gobierno resiste la maldad que es hecho civilmente. Entonces el gobierno existe, esta potestad superior existe para regalar los asuntos del cuerpo, los asuntos físicos, incluyendo el asesinato, porque eso no estaba pasando antes del diluvio. Y por eso Dios destruyó a todos los restos de los humanos que no querían seguirle, que estaban haciendo esas cosas. Bueno, Romanos 13. Mirando el segundo versículo que dice, y los que resisten ellos mismos recibirán condenación para sí. Y sabemos que Pablo está hablando a cristianos, entonces a veces personas leen condenación ahí y piensan que voy al infierno si no obedezco al gobierno, ¿sí? Pero no, condenación no solamente se refiere al infierno, hermanos. Puede solamente referir, en este caso, a un castigo que el gobierno te da por no obedeciendo el gobierno, ¿sí? Entonces, en este caso, la condenación no es el infierno aquí, ¿sí? Puede referir a si te vas a prisión por no pagando sus impuestos o cosas así. No necesariamente el infierno. Bueno, siguiendo, Romanos 13 y versículo 3. Porque los magistrados no son para temor de las buenas obras, sino de las malas. ¿Verdad? Resistir lo que es malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios. ¿Escuchas? Vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Entonces, en los ojos de Dios, el gobierno es el ministro de él. Para dar bueno a los que hacen bien, es decir, paz y seguridad, y dar mal a los que merecen eso. ¿Sí ven? Resistir lo malo. Y entendiendo ese concepto te ayudará cuando estás aprendiendo cosas que pasó en el Antiguo Testamento. Porque el gobierno existe para ser un elemento disuasorio contra la maldad. ¿Sí ven? Y ellos actúan en el nombre del Señor, según Pablo aquí. Voy a darte un ejemplo. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver algo en el gobierno civil, en las leyes civiles de Israel. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 y versículo 7 dice: cuando fuere hallado alguno que haya hurtado persona de sus hermanos los hijos de Israel y hubiere mercadeado con ella, o la hubiere vendido, es decir, alguien que vende personas, ¿sí ven? Un vendedor de esclavos, porque muchos dicen que en la Biblia que Dios está bien con todo eso. ¿Estás seguro? Siguiendo. O la hubiere vendido, el tal ladrón morirá,
y quitarás el mal de en medio de ti. Dios dice, mata a ese tipo que está vendiendo personas. ¿Por qué? Para quitar ese mal en medio de ti. Eso es malo. Es malo vender a personas. No tenemos derecho a hacer eso. Mátalos. Gobierno. Ahora entiendes un poco, ¿sí? Y el gobierno existe para ejecutar el castigo de Dios a esos malvados. Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 25. Ya vimos este versículo muchas veces por el aspecto espiritual cuando estamos evangelizando. Pero acuerda que Salomón es un rey. Él es básicamente la persona que ejecuta, ¿sí, verdad? Ejecuta las cosas de Dios con estos asuntos. Entonces, mirándolo así, Proverbios 19 y versículo 25. Hiere al burlador y el simple se hará avisado. Entonces, sí, hiérelo, hace daño, castígalo. Porque ese burlador es malo, es malvado y merece eso, está actuando contra el gobierno, ¿sí, verdad? Okay. Y la cosa muy rara hoy en día es que lo que estamos viendo es que los gobiernos están haciendo leyes para que ellos no hacen la cosa que Dios quería que ellos hicieran desde Génesis 9. Es decir, tratan de trabajar para no dar ese castigo capital, es decir, matar a los que merecen eso. Es como si fuera que Satanás es realmente influenciando a la gente en el gobierno. Hacen todo aparte de eso, básicamente. Pues parece así. Gloria a Dios que hay estados que ya tienen esa cosa. Pero en todo el país no existe necesariamente. En muchos países del mundo no, eso no existe. Es por la influencia de Satanás que no están haciendo la meta de para qué ellos fueron creados. ¿Sí, ¿verdad? Es para hacer algo contra los malvados. Y es por eso que la primera razón en que debe ser sujeto al gobierno, y realmente menos importante, es por la ira que puede manifestar a los malvados. Y si tú no quieres ser sujeto al gobierno, puede ser que eres malvado en esa manera, ¿sí? Y si no crees que Pablo estaba serio con este asunto de castigo capital, consiguiendo estas cosas del gobierno como matando a las personas que cometen asesinato o están vendiendo personas o cosas así, vamos a Actos 25 para ver que él no solamente habló, sino realmente creyó esta cosa. Actos 25. Actos 25 y versículo 10 dice, y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, se va refiriendo al gobierno, ¿cierto? A los judíos no he hecho agravio alguno, como tú sabes muy bien, porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, escucha, no rehúso de morir. ¿Sí, verdad? Y él dice, si merezco la muerte, yo no voy a resistir eso. Dámelo. Ahora entiendes un poco por qué cuando Pablo estaba en prisión la segunda vez y el emperador quería decapitarle, ¿sí? Él lo dejó. ¿Sí, ven? Pablo no solamente habló, él vivió sus palabras. Y bueno, vamos a ver que ese gobierno no era tan bueno. Estás quejándole la suya y no compara a este gobierno del emperador Nero y como él era con los cristianos en ese tiempo. Ese era malvado. Y Pablo dice, no, él es un ministro de Dios. Respétalo. ¿Sí, no? Siguiendo. Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13 y versículo 6, por favor. La Biblia dice. Perdón, versículo 5.
La Biblia dice. Por lo cual es necesario que les seáis sujetos, no solamente por motivo de la ira, mas aún por la conciencia. Aquí tenemos la segunda razón, que es la conciencia. ¿Sí? Porque un cristiano no debe ser preocupado sobre el castigo de cosas malas, sino siguiendo la conciencia que Dios te dio, ¿sí? Que Dios limpió cuando Él te renació, y debes importar de seguir eso, para ser honesto, para tener integridad en su vida, ¿sí? Okay. Y eso es la segunda razón. Versículo 6. Porque por esto les pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Ya estamos tocando algo. Los que colectan tributos son los ministros de Dios, lo que dicen. Conectado con la conciencia, ¿sí ve? Oh. Muchos cristianos en América que no les gustan escuchar eso. 7. Pagar pues a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Y ustedes saben que si no pagas sus impuestos, puedes recibir castigo del gobierno, puedes recibir condenación. Ellos pueden sacar su casa de ti y cosas así si no pagas sus impuestos. Pero debes pagarlo porque eres honesto y quieres seguir esa conciencia que Dios te dio. ¿Sí va? Quieres ser honorable. Quieres tener integridad con Dios y con los hombres y también el gobierno. Y por eso debes hacerlo. Ministros de Dios. Ministros de Dios. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué alguien que colecta tributo es un ministro de Dios? ¿Sabes qué? Un gobierno necesita plata para que los que están ahí para enforzar las leyes, como las policías, o los que ayudan para salvar a otros, como bomberos, que ellos pueden recibir plata. ¿Sí ven? Plata es requerido para que esas cosas funcionen. Las cosas buenas del gobierno que tiene que ver con la ordenanza que Dios dio desde Génesis 9. Entonces los ministros de Dios, refiriendo a la gente que colectan tributo, ¿okay? Ellos colectan esa plata para que el gobierno pueda hacer su meta de resistir la maldad. ¿Sí? Pero bueno, yo sé que hay muchos abusos en el gobierno en ese momento. Sabemos que hay políticos que agregan impuestos que no deben estar ahí, que colectan plata por el lado y lo ponen en su bolsillo y nadie lo ve. Sabemos eso y sabes que también Jesucristo lo sabe. Deja que Dios juzga a ellos. Tú haces su cosa de pagar su tributo. ¿Sí ven? Haga su parte. Y es triste lo que pasa ahí, pero espero que ellos conocen a Cristo antes de que mueren, porque no van a gustar cuando Él está juzgándoles en el gobierno de gobiernos, ¿sí? Tributo, tributo. ¿Qué es tributo? ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, tributo en la Biblia significa los impuestos que estamos viendo en estos días, básicamente lo mismo. Vamos a ver lo que Cristo piensa de eso. Vamos a Mateo 17. Mateo 17. Cuando digo que Dios sabe de estas cosas y que Dios obedece su ley, porque Él es un hombre de palabra, y yo sé que eso casi no existe en estos días, no estoy mintiendo. Ve a Jesús pagando su tributo. Mateo 17 y versículo 24 dice: y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas, y eso era el tributo del tiempo. Y él dice: sí. Y entrado él en la casa, Jesús le habló antes diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos? ¿Sí ve? O el censo. Entonces, tributo se refiere a esos 2 dracmas. Y Jesús habló con Pedro antes de que esta gente llegara.
Entonces tiene esta pregunta. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero dice de los extraños. Dice de entonces Jesús. Luego francos son los hijos. ¿Sí ven? Entonces los hijos son libres en esa manera. Siguiendo. Mas ¿por qué no los ofendamos? Ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómale, y abierta su boca hallarás un estatero, dásele por mí y por ti. Entonces sí, cristiano, espiritualmente eres libre, eres un ciudadano del cielo, entendemos todo eso. No puedes usar eso como una razón de no pagar sus tributos, de no pagar sus impuestos, ¿sí ven? No quieres ofender a nadie, págalos como Jesús hizo aquí. Y eso es, qué milagro es eso, ¿cierto? Echa un anzuelo por ahí, recoges un pez y boom, hay plata ahí para pagar a esta gente. ¿Qué cosa? Okay. Pero vea, Jesús pagó su tributo. Otra vez, Mateo 22. Mateo 22. ¿Qué piensa Dios sobre estas cosas civiles y espirituales? Mateo 22 y versículo 16 dice: y envían a él sus discípulos con los de Herodes, y esa gente son los políticos. Entonces son parte de los líderes religiosos, pero realmente no importan eso, solamente importan el rey Herod, ¿sí ven? Los de Herodes. Diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y los políticos son buenos de agregando una cosa bonita en el principio antes de meter su pregunta que quiere como hacerte daño ahí en la mitad. Y que no te cuidas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Y ves? Mas Jesús, entendida su malicia, les dice: malicia, ¿por qué? Porque ellos quieren que si él dice que no, está actuando contra el gobierno y ya él es un político tratando de hacer una revolución, que Jesús quiere cambiar el mundo. Él no quiere cambiar el mundo, él quiere destruirlo. ¿Sí ve? Entonces esos cristianos que dicen que Dios quiere cambiar el mundo, él está reinando aquí, no entienden nada. Este reino es del diablo y Dios va a llegar aquí y destruir el diablo encarnado y tomar control del mundo. Ese mundo que ha de venir no va a ser como este para nada. ¿Verdad? Pero ellos quieren que dice eso para que parece que él es contra el gobierno. ¿Verdad? Y si él dice que sí, y ya parece que él está actuando contra Dios. Pero Jesús entiende su malicia porque ellos importan más las cosas civiles que las cosas de Dios. Y él dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Wow. Ok. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dice: ¿cuya es esta figura o lo que está encima escrito? Ellos le dicen: de César. Y les dice: pagar pues a César lo que es de César, las cosas civiles, darle su plata, y a Dios lo que es de Dios, porque ellos no quieren dar su alma a Dios. ¿Sí ven? Y oyendo eso se maravillaron y dejaron y se fueron. Claro que se maravillaron y se fueron. ¿Sí ven? Se callaron porque no quieren dar su alma a Dios. Eso es el problema con los de Herodes. Y sabes que, cristiano, si no quieres pagar su cosa civil, dar a César, tú puedes ver la plata, tiene presidentes y cosas así, da eso al gobierno, ¿verdad? Y dar a Dios su vida como debes hacer. Jesucristo no era un hipócrita. Él pagó su tributo. Y para que sepas, Jesús es Dios. Entonces, Él sabe que está pagando tributo a un gobierno que va a matarle en Calvario, un gobierno que va a matar a sus hijos en el futuro, con leones y todo eso. Y eso ya sigue hoy en día, gobiernos contra Dios. Pero Él pagó al gobierno.
sabiendo todo eso. Entonces, si tú dices, es que yo sé, ya sabemos mucho que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el gobierno de donde sea, toda esta corrupción y todo eso, ¿tú crees que Dios no sabe todo eso? Él sabía y él pagó para no ofender. Él sabe lo que es más importante, que es no ofender a la gente con eso, para que él pueda dar esa palabra de Dios. ¿Sí? Pero bueno, impuestos. ¿Qué es un impuesto en la Biblia? Porque no es exactamente el impuesto de hoy en día. Los impuestos de hoy en día son tributos. Un impuesto en la Biblia. Vamos a Éxodo 21 para ver un ejemplo. Éxodo 21. Comparando versículo a versículo. No asumes lo que es. ¿Sí, va? Si asumes, puede ser que no vas a entenderlo según la Biblia. Éxodo 21 y versículo 28 dice: ítem, si algún buey alcorneare hombre o mujer y muriere, entonces con sus cuernos ¿cómo digo eso en español? No me acuerdo. Lo chuzan, ¿sí? Y la palabra de eso es acornear, ¿sí? Y muriere, el buey será apedreado, y su carne no será comida, mas el dueño del buey será absuelto. Mas si el buey era acorneador, desde ayer y anteayer, es decir, tenía una historia de siendo así contra personas antes, y a su dueño le fue hecho requerimiento, y no lo hubiere guardado, y mataré hombre o mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá, porque ya el dueño tiene responsabilidad sobre eso, ¿sí ven? Porque ya era como ciencia común que ese buey se actuaba así contra personas. Ya no tienes excusa, debes estar encima de ese buey para que no mate a otro. Siguiendo. Si le fuere impuesto rescate, ¿sí? Impuesto. Entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Y ve que impuestos están conectados con pagando rescate. Si ve a una persona específicamente. Pues es un poco diferente. Puede ser que has decidido pagar, que hay un impuesto dado ahí, el rescate es esto, y tú puedes pagar eso en lugar de morir. Conecta esto espiritualmente con el Señor. El Señor sabía que nosotros vamos a pecar, ¿cierto? Voluntariamente, y Él tomó responsabilidad en Calvario. Y Él pagó ese impuesto de rescate, derramando su sangre en la cruz de Calvario para salvarnos. Eso es redención. ¿Sí, no? Pero bueno, siguiendo. Yo tengo aquí, puede ser que quieres quejar de su gobierno, pero Pablo estaba debajo de ese emperador Nero. Y eso es cierto. Nero, él no le gustó cuando los cristianos dijeron que él no es el rey del universo, el rey de reyes, que Jesús era el rey de reyes y él mató a ellos. Y Pablo sabía que eso estaba pasando. Y Pablo lo sufrió él también. Pero ¿sabes? Con todo eso, él escribió Romanos 3. Y él siguió y vivió Romanos 13. No puedes quejar de su gobierno cristiano. Hoy en día, si tú tienes un poco de libertad y cosas así, ellos no tenían dicho libre en esos tiempos debajo de él. Sabían si ellos estaban ahí predicando que pueden ir a la cárcel. Y hoy en día también hay países en que no puedes hacer eso. Que ese dicho libre para un cristiano no existe. Y tú quieres quejar de su gobierno que te da ese derecho. Increíble. Parece que no entiendes las bendiciones que Dios te dio en su país. Especialmente si vives en este hemisferio oeste. Al que temor, que debes respetar a la policía, cosas así. Tener temor de ellos, porque sí, pueden hacer ira contra los malvados. Al que da honra, honra. Puede ser que no te gusta el presidente Trump,
Debes darle honra. Eres su presidente. No debes decir cosas así como, él no es mi presidente. Tú vives aquí en Estados Unidos. Él no es su presidente si vives en otro país. Pero si tú vives acá, él es su presidente. Respétalo. Dale honra. Y es lo mismo con expresidentes. Si Obama estaba aquí y no me gusta todo lo que él hizo, básicamente, yo voy a darle honra y decir que él es presidente. ¿Sí ven? Presidente Obama. Yo lo uso mucho como un ejemplo de un político que es malvado según la Biblia. Él es como Absalón. Son muy similares. Pero yo tengo que darle honra porque era un presidente de este país. ¿Sí ven? Romanos 13, perdón. 13. ¡Ay! Se cayó mi teléfono. Romanos 13 y versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Y aquí tenemos una referencia al segundo mandamiento, ¿sí? Entonces, mostrando que la tercera razón de que porque debe ser sujeto al gobierno es el amor, que es una cosa buena. ¿Sí? El amor. Versículo 9. Porque esto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esos son los 5 mandamientos, ¿sí ven? Los últimos 5, que son conectados con el segundo mandamiento. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Ves? Entonces, no es solamente porque tienes miedo del gobierno y lo que va a hacer contra ti si haces algo malo, sino por su conciencia, teniendo honor e integridad para seguir esas leyes, para que puedas mostrar amor a otros, a su prójimo, ¿sí ve? Y cumplir esa parte de ese segundo mandamiento grande. Gloria a Dios. Y es por el Señor, ¿sí ve? Y la salvación que Él te dio, que tú puedes cumplir ese gran mandamiento. Ya puedes hacerlo de verdad, de corazón, y manifestar eso en su vida a otros. Okay. Bueno, vamos a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Para que podamos ver una manera que podemos amar también al gobierno. Primera de Timoteo 2. Y versículo 1 dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Eso es mostrando amor. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, potestades superiores del gobierno. Debes orar para ellos también. ¿Estás orando para su presidente? ¿Sí? Dame un ejemplo de oración. Siguiendo. Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es la razón. ¿Sabes qué? Puede ser que estás en un país que ya tienes derecho para predicar el evangelio en la calle. Debes orar para sus líderes en el gobierno para que ese derecho no desaparezca, porque puede. ¿Sí ven? Tú quieres seguir con esa vida quieta, con honestidad, para que puedas mostrar Jesús a la gente que están cerca de ti en su comunidad. Entonces, muestra amor a su prójimo, muestra amor a su gobierno y ora por ellos. Gloria a Dios. Romanos 13. Romanos 13. Y si crees que Pablo no sintió así para sus reyes, él estaba enfrente del rey Agripa y predicó el evangelio enfrente de él cuando tenía la oportunidad.
en lugar de hablar sobre él. ¿Sí, ven? Y Agripa casi fue convencido de ser un cristiano, pero eso es muy triste, porque casi no es suficiente para ir al reino de Dios. ¿Sí, ven? Para entrar y verlo, tienes que renacer, tienes que creer en las palabras de Dios. Romanos 13 y versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. La noche ya pasa y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente como de día, no en glutonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en la carne para cumplir sus deseos. Entonces la cuarta razón por qué debes ser sujeto al gobierno es el Señor. Ya vimos que el Señor lo hizo, que un siervo no es mejor que su maestro, ¿cierto? Debe ser como él. ¿Qué hará Jesús? Ya lo vimos. Él paga su tributo. Él obedece al gobierno. No está peleando con los soldados. ¿Sí ven? Ellos querían darle el Calvario y él se fue. ¿Quién es usted para pelear con el gobierno con esas cosas? Okay. ¿Amas al Señor? Entonces eso debe ser suficiente para ser sujeto al gobierno. ¿Sí ven? Bueno, mirando esos versículos, versículo 11, algo muy raro aquí. Porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué salvación es esa? Pensé que ya era salvo. Pero eso se refiere a una salvación en el futuro, y ya vimos que eso se refiere a la glorificación, es decir, el rapto. Entonces Pablo estaba esperando eso también. ¿Estás esperando el rapto? ¿Estás esperando el momento que puedes ver su esperanza bendecida, que es el Señor Jesucristo por fin en los nubes en el aire? ¿Estás buscando a Él? ¿Sí ven? Él es cerca para recogerte, cristiano. ¿Estás mirando a Él? Su afecto está a Él. Si es a Él, vas a hacer lo que Él dice. ¿Sí ven? Versículo 12. La noche ya pasa y el día va llegando. Refiriendo a nosotros siendo parte del día. ¿Sí ven? Vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Eres un hijo del día, cristiano. Y sabes que una manera de manifestar eso es siendo sujeto al gobierno. 1 Tesalonicenses 5 y versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿Sí ven? Como dijo Pablo, no debemos estar ahí durmiendo. Debemos estar ahí buscando la salvación que ha de venir. Buscando a Jesús, siendo levantados y viviendo para Él. 7. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros no somos hijos del día. Mas nosotros que somos hijos del día, seamos sobrios. ¿Sí ven? No puede ser borracho. Vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por almete de la esperanza de salud. ¿Sí ven? Fe de Cristo y en Cristo. El amor de Dios, el amor a otros, y por almete de la esperanza de salud. La esperanza es ¿quién? Jesús. Estás esperando. ¿Sí ven? Somos del día, entonces actúa así. Como Cristo en frente de Ponce Pilato, ¿cierto? Hablándole directamente.
No defendiendo a sí mismo, sino enfocado en dando el evangelio a él. ¿Sí ven? Jesús era del día, y él lo mostró. Regresando, Romanos 13. Romanos 13. Versículo 13. Andemos honestamente, como de día. Amén. No en glutonerías. ¿Qué son eso? Glutonería se refiere a holgorios. Se refiere a cosas que son excesivas, cosas que son bulliciosas, como lo dice. Es decir, algo muy grande y excesivo. Y sí, puede incluir siendo un glotón con la comida, o siendo un glotón con mostrando todo lo que tienes, porque eres un rico, ¿sí? Cosas así. No debe ser enfocado en eso. Borracheras, ¿ok? Eres un borracho y cristiano, hay un problema. Debes cambiar eso. Deja de beber. ¿Sí ven? Estás emborrachándose en pecado excesivo, debes buscar a Dios y arrepentir por eso. No en lechos. ¿Qué son lechos? Lechos se refiere a la cama, pero en ese tiempo históricamente se refiere lo que estaba pasando en Roma en esos tiempos, cuando ellos tenían piezas diferentes con lechos, con camas, y en cada pieza había un pecado diferente. Si quería ser un sodomita, podía entrar esto y ser sodomita. Si quería dormir con esposas de otros, podía entrar ese. Si quería fumar o hacer drogas, entra ese. Si quería solamente involucrarse en hedonismo de otros tipos, cada lecho tenía algo diferente. Y vea que Pablo está diciendo, no debes estar en eso, cristiano. ¿Sí va? Debes evitar todas esas cosas malas. Hoy en día, involucrándose con una prostituta, algo así. ¿Sí ven? O te vas al club y quieres dormir con una mujer y después duermes con otra mujer y después todo eso, lechos, mal. Cosas de la carne. Disoluciones, tratando de causar problemas con el gobierno, ¿sí ven? No debe estar preocupado con eso. Pendencias son peleas. Envidia es el opuesto siendo celoso. Celoso es preocupando de las cosas que tienes. Envidia es preocupando de cosas que no tienes. Eso es codicia. ¿Sí ven? No codiciarás, envidia. Y versículo 14, como vimos, básicamente es que si no eres sujeto al gobierno, eres carnal, ya y punto. Vamos a Efesios 4. Si quieres un resumen, eso es, eres carnal, no eres espiritual. No reconoces las cosas importantes, ya y punto. Efesios 4. Yo tengo derecho, sí, tienes derecho de obedecer a Dios más que sus opiniones. Tienes ese derecho también, ¿no va a ser? ¿Ya? Efesios 4 y versículo 22. Ay, no me gusta eso. Sí, bueno, es por eso que hay muchos que no quieren escuchar a un creyente de la Biblia hablando de la Biblia. Eso no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ya? Efesios 4 y versículo 22. A despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos. 24. Y vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Y si quieres mostrar ese nuevo hombre que es hecho en justicia y santidad verdadera, vas a obedecer la palabra de Dios. Vas a seguir a Jesucristo. Y eso incluye como usted siendo sujeto al gobierno. ¿Sí, ven? Solamente Pablo creía eso. No había otro apóstol que siguió esta cosa. ¿Estás seguro? Porque para mí parece
que había otros debajo de ese mismo reino de Nero que pensó la misma manera que Pablo. Por ejemplo, Pedro. Sí, ese mismo Pedro que estaba ahí con Jesús cuando Jesús estaba enseñando sobre tributo. Vamos a Primera de Pedro 2 para que puedas ver que él escribió la misma cosa básicamente. Primera de Pedro 2 y versículo 13 dice: ser pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. Romanos 3. Ahora sea rey como a superior. ¿Sí, ve? Ahora los gobernadores como enviados por él. ¿Sí, ve? Para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Ahora entiendes por qué Jesús dijo que debes escuchar las palabras de los fariseos, porque son los gobernadores, ¿sí ven? En ese tiempo. Pero no actúan como ellos, dijo él. ¿Sí ven? Pero estás viendo cómo funciona eso. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien embolsaréis la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al rey. ¿El rey? ¿Nero? Sí. ¿Sí ven? Y también Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Vamos a ver lo que Pedro piensa de personas que no siguen el gobierno. Segunda de Pedro 2, y eso es un capítulo sobre falsos profetas y personas así. Segunda de Pedro 2 y versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne, ¿escucha eso? Andan en concupiscencia de inmundicia y menosprecian las potestades. ¿Sí ve? Es carnal hacer eso. Siendo atrevidos, contumaces, que no temen de decir mal de las dignidades. Y él sigue ahí con un ejemplo hablando de los ángeles, pero no vamos a leer eso. ¿Sí ven? Parece que piensan lo mismo. Pero Manuel, me acuerdo Pedro hablando contra sus gobernantes, básicamente, contra los líderes religiosos en Actos. Ok, eso es cierto. Entonces lo que estamos viendo es que todo esto es correcto, pero hay excepciones que existen. Y la pregunta es, ¿por qué existe? ¿Sí, va? Parece que la excepción tiene que ver con obedeciendo la palabra de Dios en lugar de las leyes del gobierno. Si el gobierno se está dando leyes que no te dejan vivir su vida cristiana. Por ejemplo, tú no puedes predicar sobre Jesús. Pues Dios dice que debo predicar, entonces tengo que predicar. ¿Ves? Actos 5. Actos 5. Actos 5. Y versículo 28 dice, diciendo, ¿no os mandamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Esos son los fariseos hablando a Pedro y Juan. Y aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Y ve que comienza diciendo exactamente lo que ellos no querían, porque es más importante obedecer a Dios. ¿Sí? Y esto resulta en algo que se llama en la Biblia persecución, porque todos que viven piadosos para el Señor van a recibir esa persecución. Es lo que dice la Biblia. Eso pasó a Jesús, nuestro maestro, y un siervo no es mejor que él.
¿Sí, va? Y eso es diferente que el castigo contra los malos. Persecución es recibiendo un castigo así por haciendo bien, muy diferente. Dios lo mira diferente. Y como dijo Pedro, como ya vimos, Dios va a pagar por todo eso en el día del juicio. No es su trabajo cristiano. ¿Sí, va? Debes enfocar en viviendo para Dios. Hay otros ejemplos en la Biblia. Bueno, en Éxodo, capítulos 1 y 2, Faraón dijo, mata a todos los bebés. Y había mujeres hebreos que estaban tratando de salvar los bebés y no haciendo esa cosa. ¿Sí, ve? Entonces, una razón es para salvar vidas. Rahab es otro ejemplo de eso, con los espías de Israel y los soldados de Jericó. ¿Sí, ve? Y Dios dice que debemos escoger la vida, ¿no? Entonces, si eres un cristiano y estás apoyando abortos, no me importa de la excepción de eso. Si estás apoyando, estás en problemas. Ya hay punto. No estás con el Señor, eres carnal. ¿Okay? Ezra. En Ezra había un mandamiento del rey diciendo que no podían edificar el templo. Ellos dejaron y después un profeta llegó y dio la palabra de Dios y ellos siguieron con su edificando el templo sin el permiso del rey. Eso fue uno de esos ejemplos de obedeciendo a Dios más que los hombres. Okay. Daniel con Ananías, Mishael y Azarías, que no querían dar alabanza o adoración a rey Nabucodonosor, ¿cierto? Porque querían obedecer a Dios. Daniel, en Daniel 6, él siguió orando a Dios 3 veces cada día con ese ley. Y sí, el rey tenía que hacer su juicio, ¿sí va? Con eso, pero Daniel siguió obedeciendo a Dios y Dios decidió salvarle de los leones. Y metió esos magos o esas personas o sabios ahí que estaban tratando de confundir al rey, metió a ellos con los leones y los leones comieron a ellos. El juicio es de Dios. O Actos 5, como ya vimos. Actos 5 ya pasa hoy en día. Por ejemplo, en Irán. En Irán es ilegal tener satélites, pero hay personas que buscan satélites y lo tienen en sus casas para escuchar el Evangelio de Cristo dado por misioneros como hermano Gurmey, por ejemplo, es un misionero de mi iglesia. Y él está ahí dando mensajes y todo eso sobre el Señor Jesucristo en Farsi, que es el lenguaje de ellos, porque no son árabes, son persianos, como Ciro. ¿Ya? Eso es lo que es Irán. Y él lo manda por satélite y ellos escuchan y reciben el Señor porque es ilegal tener iglesias allá. Pero gente junta con satélites y 100 personas, 200 en una casa escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios. O en China, donde hay iglesias que están encubiertos, ¿cierto? Las iglesias que realmente siguen a Dios y no están ahí obedeciendo al gobierno y teniendo una Biblia falsa y ni siquiera saben el Evangelio ni nada así, no. Los que realmente siguen a Dios están encubiertos o están recibiendo persecución, como Pastor Juan contra el presidente Xi de China en estos días, como casi el último mes. Arrastraba a Pastor Juan porque estaba predicando que el gobierno chino, y eso es cierto, estaba tratando de destruir todas las iglesias evangélicas. Estaban tratando de vivir para Dios y no querían ser registrados para seguir la palabra correcta, vivir según la doctrina, la sana doctrina que existe en la Biblia. Persecución. ¿Verdad? Y bueno, en resumen, básicamente, ¿okay? Si cumples Romanos 12 y Romanos 13 en su vida cristiana, estás cumpliendo los 2 grandes mandamientos, que son que debes hacer ¿qué para Dios? ¿Okay? Amar a Dios con todo corazón y toda su alma y toda su fuerza y todo su espíritu, ¿sí? Y amarás a su prójimo como a sí mismo. Si vives esos 2 capítulos, puedes realmente
vivir esos dos mandamientos, tanto como Jesús en su vida ya, porque ya tiene ese poder del Espíritu Santo de hacerlo de verdad de corazón y manifestar eso a otros a su alrededor. Gloria a Dios, ¿no? Qué bendición. Y bueno, seguimos con Romanos 14, viendo cosas sobre la libertad y las cosas grises, es decir, convicciones, que tiene que ver con, relacionarnos con otros cristianos otra vez. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros cómo debemos relacionarnos con el gobierno. Ayuda a nosotros a enfocar en ti, Señor, y buscando a ti para que no tratamos de pelear tanto con el gobierno, sino vivimos de una manera que deja que podamos ser quietos y vivir una vida honesta y piadosa a ti y a ellos, para que podamos ser un ejemplo de su Hijo en nuestras comunidades. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue su por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.